Y yo me siento muy contento de estar con todos mis hermanos de dos iglesias tan significativas para mí, como son la iglesia bueno, de Granollers y de Guinardó. Me acuerdo en el inicio de la iglesia de Granollers, cuando salíamos diferentes hermanos de la iglesia de Guinardó para precisamente hacer una misionera allí. Y qué alegría cuando se fue primero el primer local y luego el segundo, bueno, fue fantástico. Y estar con mis hermanos es, bueno, un regalazo para mí. Y estar con mi amigo Dani, pues también muchísimo. Y bueno, quiero también dar las gracias a Cindy y a Dania por la ilusión que han puesto también en este encuentro, ¿no? A ver, yo quiero coger, permitidme, la informalidad, pero yo me estoy viendo entero en la pantalla y no me quiero ver entero, porque quiero veros. A ver, alegría. Así mejor. Si no, no, me veo solo a mí, me da sensación de estar delante del espejo y no es lo que, lo que quiero, ¿no? Bueno, agradezco mucho a todos aquellos que podéis que estéis así con la imagen, porque así nos vemos y es muy grato. Además, de personas muy queridas para mí y personas que no conozco, pero que a lo largo de estos días pues nos podemos ir conociendo. Bueno, solo tengo que hacer una pequeña corrección, Dani, sobre lo que has dicho, porque no soy doctorado en neurociencias. Soy doctorando, estoy en el proceso, estoy en el proceso, es un doctorado que la verdad que me ha ilusionado muchísimo porque me apasiona el tema de la mente, del cerebro, y estoy con ello, ¿no? Es en neurociencias y salud mental, ¿no? Es un área que me está apasionando, es donde se ve la mano de Dios de una forma más extraordinaria, es impresionante. Bueno, en fin, de cualquier forma, lo importante es lo que decía Dani, ¿verdad? Es lo que nos une con el texto bíblico, con la palabra de Dios, con el creador de todo, ¿verdad? Sobre todo se ve mucho en nuestro sistema nervioso central. Bueno, pues vamos a hablar entonces hoy a lo largo de estos días, sobre una temática que es la que me comentaron Dani, Cindy y Dania, y que es un tema de familia. Y bueno, un tema muy importante, ¿verdad? Un tema muy importante. Por cierto, Dani, hemos quedado entonces que al final había alguna pregunta, si surge, ¿no? Espontáneamente, si surge alguna pregunta, pues podemos comentar, o algún comentario, ¿no? Se puede hacer, ¿eh? Vale. Entonces, así con familiaridad y en fin, de una forma muy cómoda, pues si nos surge cualquier preguntita, pues lo comentamos un poquito. Bueno, el tema que vamos a tocar es un tema muy importante, no hace falta usar muchas palabras para que todos estemos de acuerdo sobre esto, ¿verdad? Y se han hecho incluso estudios muy interesantes, ¿no? Quizás uno de los estudios más importantes que se han hecho es un estudio que se hizo longitudinal a lo largo de varias décadas en la Universidad de Harvard, y donde se hacía un estudio sobre la felicidad de las personas, y entonces a lo largo de diferentes décadas, como digo, sean 30, 40 años, pues se iba haciendo un estudio, una valoración de la felicidad de las personas a lo largo del tiempo, y bueno, algo bien obvio, no hacía falta hacer un estudio tan largo, para nosotros está muy claro, ¿no? El tema, el elemento, la cuestión que más influye en la felicidad de las personas era su vida familiar, ¿eh? Su vida familiar. Y ha habido muchos estudios, ¿eh? Pero este quizás es el más emblemático, el más conocido, y nosotros vamos a hablar de la familia, ¿no? Hoy en día todos convendremos, ¿verdad?, en que está siendo muy atacada, ¿eh? Y cada vez está más desvirtuado el concepto de familia. Claro, a mí me gusta mucho la palabra concepto, ¿eh? El tema, ese vocablo me parece extraordinario porque nosotros tenemos conceptos de muchas cosas, de hecho hay infinitud de conceptos en nuestra mente, tantos conceptos como palabras podemos conocer, porque el concepto de cordón, de zapato, de chaqueta, de pelo, concepto de altura, de anchura, concepto de suelo, concepto de enchufe, concepto de cable, concepto de ordenador, o sea, tenemos una infinitud de conceptos en nuestra mente, ¿no? Y esos conceptos, hay conceptos más importantes, conceptos que son menos importantes, pero hay conceptos muy importantes, conceptos como son la familia, la amistad, el trabajo, la fe, Dios, la iglesia, la familia, en fin, conceptos que son muy importantes, ¿verdad? Cuando estamos confundidos en conceptos que son muy importantes, entonces tenemos problemas. Porque de hecho los conceptos son nuestra herramienta para entrar en relación con la vida. Si yo tengo un concepto de silla, utilizo la silla para sentarme, no tengo dudas al respecto de la función que tiene, ¿no? Si yo me equivoco en el concepto de un concepto poco importante, no me afectará mucho, pero si yo me equivoco, por ejemplo, en el concepto de amistad, voy a tener serias dificultades. Si yo, por ejemplo, tengo la confusión de que el concepto de amistad es que el mi amigo haga lo que yo quiero, siempre que yo quiero, que opine igual que yo, que me dé la razón en todo, etcétera, pues entonces estoy muy confundido respecto al concepto de amistad. Y por lo tanto, mi relación de amistad se va a ver muy claramente perjudicada. Cuando yo estoy equivocado en un concepto tan importante como el concepto de familia, pues eso nos da muchos problemas. Hoy en día, pues realmente hay mucha confusión sobre lo que es la familia, sobre el concepto de familia. Claro, bueno, yo me he entretenido hoy en buscar, se me ha ocurrido, hoy voy a preguntar a la inteligencia artificial sobre el origen de la familia, el concepto y tal, y me ha llamado la atención que me ha dado 6 teorías del origen de la familia, y en ninguna estaba Dios. En ninguna estaba Dios. Me ha sorprendido esto, porque hay teorías de tipo más antropológico, evolucionista, funcional, económico, o sea, en fin, hay diferentes conceptos sobre el origen de la familia, lo que es la familia y la función de la familia, y en ninguno se contemplaba Dios como el creador de la familia, ¿no? Bueno, vamos a intentar a ver si en estos días, aunque nosotros como cristianos sí estamos cercanos al concepto adecuado de la palabra que nos da la palabra de Dios, vamos a ponernos en la palabra de Dios, vamos a ir siguiendo un poquito en este primer día, vamos a intentar sentar las bases de cuál es el concepto, el plan, el proyecto de Dios que Él tenía para la familia, y a partir de ahí, si os parece, podemos ir construyendo, vamos construyendo, ¿eh? Entonces yo os invito a que aquellos que tengáis la Biblia a mano, que la tengáis cerca, pues abramos nuestras Biblias y lo vamos a hacer por el capítulo 1 de Génesis, porque no hará falta que busquemos el texto que se encuentra, lo conocemos muy bien todos, el texto que se encuentra en Mateo 19, que es cuando los discípulos le plantean una pregunta a Jesús, bueno, pues se escandalizan un poquito sobre el tema del divorcio y tal. Y entonces Jesús les dice que por la dureza de sus corazones fue permitido dar carta de divorcio, ¿verdad? Pero en el principio no fue así. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es simplemente ir al principio, a la palabra de Dios, y entonces en la palabra de Dios ver el origen. Imaginémonos un río que surge, que nace en lo alto de las montañas y que luego va ampliándose a lo largo del curso de ese río hasta desembocar. Nosotros estamos en un tiempo donde ese río, a lo largo de su transcurso, se ha ido contaminando, de tal manera que el agua que llega ya en su desembocadura tiene un montón de conceptos equivocados, de conceptos distorsionados, que llevan a tremenda confusión y a tremendo daño también de muchas personas, a nivel ya incluso de la infancia, bueno, jóvenes, en todas las edades prácticamente ahora. Entonces nosotros lo que nos dice la palabra de Dios es que en el principio no fue así. En el principio, ¿cómo fue en el principio? Eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Entonces vamos a analizar juntos algunos aspectos que son importantes a la hora de sentar las bases sobre la temática que nos va a acompañar en estos días. Bueno, en Génesis 1, en el versículo 27, leemos, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, aquí vemos claramente, ¿verdad?, que en el proyecto de Dios, ese proyecto tan importante que era la familia, yo creo que los dos proyectos más importantes que Dios plantea, luego habrá un tercero que es la propia salvación, ¿no?, del ser humano, pero el primer proyecto fue poner su imagen y semejanza en nuestro sistema nervioso central, y el segundo es la creación de la familia.
después ya será el plan de salvación. Bueno, pues en ese proyecto de la familia, el texto nos dice claramente, ¿no? Habla de una heterosexualidad, el hombre y la mujer son los componentes, los primeros componentes de lo que luego será la familia, si hay hijos, y si no, ellos mismos son la familia. Y esa sería la primera característica, ¿no? Que hoy en día sabemos todos muy bien que está bien cuestionada, ¿no? Por las corrientes y en fin, la presión social, etc. Hombre, mujer, heterosexualidad claramente expresado en el proyecto de Dios para la familia. Por otra parte, es un hombre y una mujer, no es un hombre y dos mujeres o al revés, ¿no? Que hay también culturas donde había a lo mejor una mujer y varios hombres, ¿eh? Y hay estudios antropológicos sobre esto y por qué es tal. Bueno, el caso es que la palabra de Dios dice un hombre, una mujer, monogamia. Por lo tanto, tenemos heterosexualidad y tenemos monogamia. Hoy en día sabemos, en nuestra cultura, por ejemplo, no existe la poligamia, ¿no? Pero sí que hay lo que se llama el poliamor. El poliamor, que parece que suena muy bien, porque parece que es mucho amor, ¿no? Poli es mucho, en fin, poliamor, pero sabemos que es amor hacia varias personas diferentes. Eh, es extraño, aunque hay algún profesional, me llevé un poco la sorpresa de una neuropsicóloga que defendía la monogamia, lo cual no es hoy en día por parte de la gente así ya en unos niveles de tipo científico y tal, que defienda la monogamia. Pero hablaba de cómo el cerebro no decía creado por Dios, ¿no? Pero no estaba configurado de tal manera que nosotros podamos amar de una forma en pareja hacia más de una persona. Porque el amor hacia una persona de alguna forma tiene un cierto grado de exclusividad y de ahí que surja con mucha facilidad el celo, ¿no? Porque es una forma de sentir a la otra persona como tuya, ¿no? Es un poquito lo que dice en Cantar es mi amado, es mío y yo suya, ese concepto de mutua posesión. Y cuando realmente amas a una persona en el sentido de pareja, pues de alguna forma estás cerrando esa burbuja que abarca a más personas, ¿no? Bueno, pues hoy con el poliamor se está haciendo mucho daño y hay una cosa que quizás vale la pena comentar, ¿no? Y es que cada vez impera más esa tendencia a través de las redes sociales y todo esto, muchachos y personas mayores también, que dirigen palabras, chatean, expresan cosas a una persona y las mismas a otra persona, etcétera, y entonces están generando una especie de flirteo generalizado donde no saben el daño emocional que se están haciendo. El sistema límbico realmente está siendo dañado, de tal manera que hay personas que se están incapacitando para el amor, para el verdadero amor, no ya para la pasión o el sexo fácil, etcétera. Para el amor hay personas que se inhabilitan precisamente por no respetar las leyes de la mente. Bien, esa sería una segunda característica. La tercera característica que vemos en el proyecto de Dios es la que encontramos en el versículo 24 del capítulo 2, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí tenemos dos características más muy importantes que establece Dios en su proyecto, cuando Él tiene esa imagen, cuando Él imagina la familia, ahí donde se proyecta su amor y su querencia, su proyecto, su plan, pues realmente aquí pone dos características muy importantes. Una es que dejaremos a nuestro padre, a nuestra madre y nos uniremos a nuestro cónyuge siendo una sola carne, que esta será la segunda característica. Es interesante que en psicología cuando una pareja tiene dificultades y hacemos lo que se llama la historia, ¿no? Se hace el histórico un poquito de cómo se forma esa pareja y, en fin, las relaciones que tiene con los progenitores, en fin, se analizan diferentes aspectos de la relación de pareja, pues un aspecto muy importante es cómo es la relación con los progenitores. Cuando la relación con los progenitores no es la adecuada, hay problemas en la pareja. Nosotros realmente, por parte de Dios, en su palabra está muy claro, tenemos que amar, cuidar y respetar a nuestros progenitores, a nuestros papás, a nuestros padres. Y por parte de los padres, pues tiene también el cuidado, la ayuda, el consejo, etcétera, etcétera. Pero cuando hay dependencia por parte de la nueva pareja, dependencia de los progenitores, o los progenitores se inmiscuyen en la vida de la pareja al tiempo de sustituir decisiones, etcétera, entonces hay problemas muy serios. Es interesante ver cómo Dios, incluso en un momento donde todavía no había padre, porque el padre era Dios, pues ya en ese momento establece ese principio para que realmente se buscaran unas relaciones saludables en lo que es el marco de la familia. Y luego dice, y serán una sola carne, una sola carne. ¿Qué es ser una sola carne? Una sola carne, en la palabra de Dios, se menciona, por ejemplo, en 1 Corintios 6, se comenta como si un hombre se unía a una mujer prostituta, entonces se hacía una sola carne con ella. O sea, por lo tanto, tiene connotaciones sexuales, en parte. Pero no solo es eso. En Efesios 4 habla de ser una sola carne en un sentido muchísimo más amplio. Dice que nadie maltratará a su propia carne. Y claro, aquí es importante, en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, pero sobre todo en las relaciones de pareja, es tremendamente importante ese concepto. Porque si yo me doy un golpe, si yo me hago daño, ¿por qué me duele a mí? Porque tengo, bueno, sistema nervioso periférico y tal, entonces tengo una sensibilidad, tengo un perímetro físico y eso se ha visto agredido y entonces eso produce un daño, ese daño pues lo recibo con dolor. Claro, cuando se es una sola carne, si a la persona que amas, la persona con la que compartes un proyecto de vida, esa persona sufre daño, tú sufres con ella. Y si es feliz, está contenta, pues tú te sientes contento con ella. De alguna forma, ser una sola carne abarca mucho más que el aspecto físico, abarca el aspecto emocional, espiritual, etc. ¿Verdad? Entonces ese sería el cuarto aspecto. El quinto lo encontramos en el versículo 18 del capítulo 2, cuando dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Concepto de ayuda idónea, para mí hay un tema que a mí me gustó mucho preparar y lo disfruto cuando lo compartimos, es el concepto de idoneidad, lo que supone ser idóneo para otra persona. Y aquí estaría ya no solo el tema de pareja, sino el tema con los hijos, en general, ¿no? Pero el concepto de idoneidad, que en este caso está aplicado a la pareja, concepto de idoneidad, ¿qué es lo que nos hace idóneos dentro del marco de la familia? Bueno, pues hay idoneidades que son muy fáciles de determinar. Por ejemplo, para clavar un clavo, ¿qué es idóneo? Es un martillo. Para beber agua, ¿qué es idóneo? Un vaso. Para cortar una tela, ¿qué es idóneo? Unas tijeras. Quiero decir, ahí el concepto de idoneidad es muy claro, ¿no? Pero ¿qué es lo que me hace a mí idóneo en el marco de la familia? Eso ya es mucho más complicado, ¿eh? ¿Qué me hace más idóneo? ¿Ser más alto, más bajo, más fuerte? ¿Qué me hace? Idóneo? Claro, cuando uno analiza el concepto de idoneidad, que es un concepto que pone Dios ahí, y que además sabemos, ¿verdad?, cómo Dios hizo sentir a Adán la necesidad de esa ayuda, que Dios va a calificar como idónea. Claro, ¿qué entraña ese concepto de idoneidad? Nosotros somos seres complejos, todos nosotros. Tenemos cognición, tenemos emociones, tenemos espiritualidad, tenemos dificultades, preocupaciones, somos seres complejos, con hábitos, con actitudes, motivaciones, personalidades, en fin, muy complejos. Entonces, es bonito intentar ser idóneo cognitivamente, por ejemplo.
¿Cómo puedo ser yo idóneo cognitivamente? Pues a veces comentando, hablando, compartiendo lecturas, fomentando el profundizar el pensamiento, los valores, los principios, el propósito de la vida. O sea, podemos ser idóneos cognitivamente, podemos serlo emocionalmente, apoyando en momentos de dificultad, animando, ayudando a la autoestima de la otra persona, motivándole para hacer o intentar nuevos logros en su vida, sentirse mejor consigo misma, etcétera, ¿no? Pero podemos serlo también a nivel espiritual, teniendo una vida espiritual compartida en familia, hablando del Señor, animándose mutuamente con las promesas de Dios, etcétera, ¿no? Esto lo digo de una forma muy sintética, ¿no? Pero el concepto de idoneidad, si cualquiera de nosotros nos planteáramos seriamente ese concepto en el marco de nuestro hogar y le dedicáramos unos minutos, o quizás más, a cómo puedo ser idóneo para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos, para mis hermanos. O sea, el concepto de idoneidad es un concepto maravilloso. Es un concepto que nos saca de nosotros y nos hace creativos a la hora de ser útiles para los demás, sobre todo para estos seres queridos que nos acompañan a lo largo de la vida. Bueno, es un concepto muy rico que simplemente ahora lo menciono de una forma somera. Bien, aquí tenemos entonces ya 5 características de lo que es el proyecto de Dios para la familia. Si nosotros nos vamos más adelante, en el capítulo 19 de Mateo, pues aquí, en la palabra de Dios, dice en el versículo 5, 19:5, dice, y dijo, está haciendo una referencia justamente al momento de la creación, dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne, así que ya no son dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Bueno, aquí está también otra parte del proyecto de Dios. Sabemos que a veces no puede cumplirse, porque a veces la vida en este mundo complejo desde que se inició el pecado, pues a veces hay errores, se cometen, se toman decisiones equivocadas, en fin, o a veces es imposible convivir con una persona, en fin, sabemos que en la palabra de Dios se plantea la posibilidad de divorcio en determinadas situaciones, ¿no? Y la separación siempre es posible cuando dos personas no pueden convivir, no tienen la obligación de convivir, sino desean hacerlo. Pero el propósito, el proyecto inicial de Dios, consciente de la importancia de la familia para la felicidad del ser humano, es que lo que él unió no lo separe el hombre. No es un contrato, es un pacto, y eso es muy, muy interesante diferenciarlo, no lo vamos a hacer ahora, que eso nos llevaría un poquito más de tiempo, pero no es lo mismo un contrato que un pacto. Y no es lo mismo un contrato que haces con todo el peso de la ley, etcétera, y la legalidad, en fin, todo lo que tiene que ver a esos niveles, con un pacto delante de Dios. Dios tenía como propósito que la pareja, que la familia no se rompiera y persistiera en el tiempo. Y la séptima característica que podríamos mencionar de este proyecto de Dios es el tener en cuenta Dios, que está implícito aquí, que podríamos buscar en textos, por ejemplo, como el de Eclesiastés 4, cuando se dice cordón de tres dobleces no se rompe presto, ¿verdad? Y la propia Marguerite lo utiliza en el sentido de la pareja y la unión con Cristo, ¿no? Entonces, el tener presente a Dios, que eso también se ve en el Edén, evidentemente, como Dios pues, estaba presente y quería estar presente en la vida de esa primera pareja, de ese núcleo original que debería formar luego pues, una familia, como de hecho así fue. Entonces, esos siete elementos son elementos capitales que muestran cuál fue el proyecto, el plan de Dios para nosotros como familias. Ahora, aparte de Dios, hay otros que tienen un proyecto para la familia. Y ahí está el factor humano, seres humanos que consideran que tienen la atribución o la capacidad, o, en fin, el derecho incluso a conceptualizar la familia de otra manera. ¿Vale? Y podríamos también, nosotros como cristianos, hacer referencia al enemigo de las almas, que sabe que dañando a la familia va a producir un gran daño al pueblo de Dios, a las personas en primer lugar, a la propia familia en sí y al pueblo de Dios. Entonces es muy importante que en medio de esa confusión en la que nos encontramos hoy en día, pues tengamos muy claro cuál es el concepto de Dios, el proyecto de Dios para nuestros hogares, para nuestras familias. Claro, estos 7 principios, estos 7 elementos, a mí personalmente me gusta utilizarlos, incluso a nivel de terapia, a veces con una pareja que va a tener dificultades, como una especie de cuestionario natural desde la palabra de Dios. Por ejemplo, si yo, eso a veces lo he hecho incluso como ejercicio, ¿no? O ilustración. Si, imaginad que mi esposa, que ella está ahora con Rosy, está en otro lugar, ¿no? Está en otro cuarto, para que no haya interferencias y tal. Bueno, imaginad que nos ponemos mi esposa y yo aquí delante de vosotros, ¿no? Y os pregunto, ¿qué os parece? ¿En qué porcentaje cumplimos mi esposa y yo el primer principio? Hombre, mujer. Bueno, pues bueno, en principio 100%, ¿no? Un hombre, una mujer, ¿no? Salvo sorpresas, en fin, lo normal es eso, ¿no? Y puedo garantizar que es así. Ese sería, por ejemplo, un punto de análisis muy sencillo. Ahora, si yo, por ejemplo, planteara, bueno, y el segundo aspecto, un hombre, una mujer. Bueno, ¿esto lo cumplimos? ¿Lo cumplimos? Ah, y eso ya, claro, alguien podría decir, bueno, nadie sabe la vida de los demás, ¿no? Nadie sabe si está viendo algo incorrecto por ahí. Bueno, puedo dar testimonio de que no hay nada incorrecto, pero nada incorrecto en el sentido más formal y más evidente. Pero imaginad que yo mirara de una forma inadecuada a una mujer, que no fuera mi esposa, que yo la mirara de una forma inadecuada, que tuviese un trato impropio, que tuviese palabras que no son las que proceden. No estaría cumpliendo ese segundo principio del proyecto de Dios para la familia. ¿Estáis de acuerdo? Es así, ¿verdad? Y así podemos nosotros ir cogiendo cada uno de los aspectos. ¿Cuál es la relación con tus papás y con los papás de tu esposa o de tu esposo? ¿Cuál es la relación? ¿Es una relación de respeto, de amor, de cuidado, de independencia al mismo tiempo? O sea, el análisis de cada uno de estos aspectos es un camino de reflexión profunda y de reconstrucción familiar. Si hablamos de ser una sola carne, ¿hay respeto? ¿Os hacéis daño mutuamente? ¿Vuestras palabras son las adecuadas? ¿Las actitudes son correctas? ¿Os ofendéis? O sea, ¿o os tratáis con cariño, con ternura, como queréis que os traten a vosotros, porque es tu propia carne? O sea, ir cogiendo cada uno de estos elementos es muy importante. El tema de la idoneidad que hemos referido, ¿no? La idoneidad. Antes lo decía, ¿verdad? Si nosotros, mirad, a modo de ejercicio, a veces lo he indicado, tener una libretita, por ejemplo. Imaginad que hicierais o hiciéramos durante un mes una libreta en la que nos planteáramos por la mañana el propósito de ser idóneos para nuestro hijo, para nuestra hija, para nuestro esposo, para nuestra esposa. Ser idóneos. ¿Qué puedo hacer que contribuya a su crecimiento, a su felicidad, a su seguridad, a su bienestar? Nos llevaríamos sorpresas de hasta qué punto podemos ser una influencia tremendamente positiva, idónea para nuestros seres queridos. Con la gran virtud que tiene que cuando utilizamos lápiz y papel, queda reflejado y podemos ver los resultados de las actitudes a las que nos lleva a ser más conscientes de cómo podemos repercutir en las personas, en nuestros seres amados. Dios nos ha hecho a todos nosotros muy capaces de ayudarnos unos a otros. O sea, yo a veces he puesto el ejemplo muy sencillo, ¿no? O sea, yo voy a la iglesia y me cruzo con un hermano, con una hermana, y me sonríe. ¿Qué efecto produce cuando alguien nos sonríe? ¿Qué efecto produce en la persona? Sonreímos. Es un Sonreímos. espejo. ¿Cómo? Un espejo.
Es como un espejo, muy bien, es verdad, es más fácil. Por cierto, no deberíamos esperar a que nos sonríen para sonreír, ¿eh? Que a veces podemos ponernos en ese plano, ¿eh? De estar en receptor, ¿no? En receptor en espejo, ¿no? A veces tenemos que tener esa idea de no esperar, sino ir por delante, ¿no? Pero, o sea, cuando alguien nos sonríe o nos da la mano de una forma cálida, nos da un abrazo que sentimos sincero, y, en fin, ese abrazo que tú notas que realmente sale del corazón, ¿qué sentimos? Es algo fantástico. Alegría. Alegría. Os puedo decir que si nos midieran en ese momento la oxitocina, ha subido la oxitocina. O sea, las hormonas más positivas que se consideran la serotonina, la oxitocina, la dopamina, las endorfinas, algunas son neurohormonas, esas son neurotransmisores y hormonas. O sea, realmente tenemos la capacidad de producir cambios importantes en el cerebro de la otra persona, en sus emociones, sentimientos, en su ánimo. A veces podemos estar tristes, podemos estar preocupados, y viene alguien, nos muestra cariño, se preocupa, nos da unas palabras de consuelo, nos anima. A lo mejor ni siquiera sabe que estamos pasando por un... pero nos llama por teléfono y nos habla. ¿Qué capacidad tenemos de ayudarnos? También de hacernos daño, por supuesto. Pero esa capacidad que tenemos de ayudarnos, en esa idea que nos da la palabra de Dios, de idoneidad, o sea, es que realmente podemos contribuir muchísimo al bienestar, la felicidad, la motivación, la autoestima de los seres que amamos, con los que compartimos la vida, ¿no? Bueno, podemos analizar también, igualmente, cuánto de relación tenemos con nuestro Dios como familias. Si tenemos una vida devocional compartida, si esa vida devocional contempla a Dios, si realmente Dios tiene un protagonismo grande en nuestra vida como familia. Eh, cada, cada, incluso el tema de ese aspecto que hemos mencionado, ¿no? Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Hoy en día estamos en un tiempo de... Bueno, me viene una entrevista que estaba viendo hace unos pocos días donde un personaje decía que estamos en el tiempo de lo efímero, ¿no? Como si estuviéramos en un riego por aspersión, todo efímero, todo volátil, ¿no? Qué importante que nosotros nos planteáramos en nuestra vida personal y en nuestra vida familiar cuánto de lo que hacemos tiene una proyección eterna y cuánto de lo que hacemos, cuánto de nuestras actitudes, palabras, eh, son algo efímero, algo que no tiene sustancia, que pasa como el aire, el viento que se lo lleva, las hojas que se lleva el viento. Escuchaba a un actor esta semana. eh, me gusta mucho escuchar entrevistas y tal de personas que me parece que son interesantes y que personas privilegiadas, ¿no? De pensamiento muy bueno, profundo y tal. Y veía como el entrevistador le preguntaba por diferentes cosas, ¿no? De tipo cosas que había hecho, en fin. Y entonces, el entrevistado porque era un hombre que tenía un recorrido muy importante a nivel laboral y tal, ¿no? Y entonces dice, bueno, yo estoy aquí para responder lo que usted me pregunte, ¿eh? No, le hablaba de tú, lo que tú me preguntes, porque decía que a usted no le gustaba. Lo que tú me preguntes. Pero a mí me gusta hablar de ideas, decía, a mí me gusta hablar de ideas. Y entonces dijo algo que me supo mal, que no dijo de dónde había sacado esa idea, porque dijo, escuché en una ocasión a alguien que dijo, yo no estoy diciendo ahora que es un actor, pero no quiero ponerme en personajes completos, pero yo hubiese querido preguntar de dónde sacaba esa idea, porque dice, hay tres tipos de conversaciones, o también se podría decir tres tipos de conversadores. Los que conversan sobre cosas, que hablan sobre cosas, por ejemplo, podemos hablar de nuestro coche, de nuestro ordenador, de cosas, ¿no? Las personas que hablan de personas, sentido positivo, negativo, etcétera, y las personas que hablan de ideas. Las personas que hablan de ideas. Dice, yo quiero hablar de ideas. Y sabéis, cuando estaba escuchando esto, estaba pensando precisamente en estos días, ¿no? Que vamos a compartir. Es inevitable y es normal y es lógico y está bien que hablemos de cosas. ¿Cómo no vamos a hablar de cosas? Estamos rodeados de cosas que además necesitamos muchas veces. Y hay cosas sobre las cuales hay que hablar. También hay que hablar de personas muchas veces. Pero sobre todo tenemos que hablar de ideas, ¿no? Ojalá que estos días nos sirvan para hablar de ideas, ¿no? De ideas sobre la familia, cómo construirnos, cómo crecer como personas, como familias, como iglesia, ¿no? Me gustó mucho ese concepto, ¿eh? Y entonces, justamente en relación con lo que estamos comentando, o sea, ¿cuánto hay de permanente, cuánto hay de efímero en lo que ocupa nuestra vida? Por ejemplo, cuando yo tengo mi vida devocional, pues eso realmente tiene proyección eterna. Cuando yo animo a alguien, eso tiene proyección eterna. Cuando yo intento ser idóneo para alguien, eso tiene proyección eterna. Cuando yo hablo, o reflexiono, o pienso, hay cosas que tienen proyección eterna en mi crecimiento, en mi carácter, en mi ayuda a los demás, sobre todo en ese medio familiar de mis seres queridos. Entonces, bueno, ojalá que el Señor nos ayude en esa dirección a todos, ¿no? Entonces, en esta noche, yo concluiría aquí. Creo que el Señor nos llama a partir de un concepto adecuado, idóneo, de lo que es la familia, el proyecto que tuvo Dios para nuestro hogar. Como hemos dicho antes, aunque ha sido un poquito de pasada, Dios, en mi parecer, tuvo tres proyectos fundamentales. Uno fue el proyecto de poner su imagen y semejanza en nuestro cerebro, que lo colocó dentro de nuestro cráneo, envuelto por una serie de capas, que no vamos a citar ahora los nombres, también con un líquido cefalorraquídeo para que estuviera en suspensión, con una barrera hematoencefálica también para protegerle en una buena medida. O sea, que lo puso como si fuera en un cofre de oro, que sería nuestro cráneo. Ese fue su primer proyecto, poner su imagen, su magnífica y maravillosa imagen y semejanza en nosotros, en cada uno de nosotros. Su segundo proyecto, crear la familia como unidad para construir una sociedad feliz y útil. Finalmente, el proyecto de salvación, pues lo que entraría el pecado en este mundo. Pues ojalá que el Señor nos ayude a partir, en este caso, en este día, en estos temas que vamos a ver, pues con este concepto ajustado por la palabra de Dios, para que no podamos estar confundidos y realmente podamos alcanzar la felicidad que Dios quiere a través de nuestro hogar. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Y yo voy a poner... Muchísimas gracias, Antonio, por esta brillante exposición, por este primer tema. Tal como habíamos expresado, no sé si hay alguna pequeña pregunta que queráis compartir antes de finalizar el tema de hoy. Dando cuenta que me... O comentario, ¿eh? Lo que a mí me gustó
es lo que dijo, que siempre tenemos que estar pendientes de ser una ayuda idónea a los demás. Jesús no vivía esperando que le sonrían, esperando que le acepten, esperando que le alaben, sino siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Por eso Jesús siempre estaba feliz. Y cuando alguien le daba alguna sonrisa o algún favor, Jesús lo disfrutaba porque realmente no se lo había esperado. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Sí, Jesús esta semana estábamos en clase viendo, porque ese es uno de mis privilegios y mi gozo, ¿eh? Por eso también hemos compartido con Dani, hemos compartido aparte de muchas cosas, en las clases hemos disfrutado, ¿verdad? Porque hay cosas muy bonitas. Y comentábamos un poquito la actitud, una asignatura muy bonita se llama aconsejamiento pastoral especializado, que además estábamos viendo una cita de hermana White que describe a Jesús como consejero, en este caso. Como consejero y como, bueno, desde la asignatura lo mencionamos como consejero, ¿no? Pero en general, ¿no? O sea, siempre dispuesto a ayudar, dice la cita, siempre dispuesto a ayudar. Nunca pasaba de largo, no se quejaba, era un observador de las necesidades de los demás, era empático, era simpático, no rehuía el contacto físico y siempre tenía palabras de esperanza. O sea, es fantástico, ¿no? O sea, Jesús es una referencia impresionante. Solo coger estas características y aplicarlas al concepto de idoneidad, bueno, solo tener esa cita y leerla por la mañana, yo creo que sería como cuando un coro, el director marca esas primeras voces, ¿no? Para entonar, en fin, para poner la voz, los tonos bien, pues esa actitud es la que puede hacer que una familia pueda crecer emocionalmente en todos los sentidos. Muy bien. Pastor Antonio, si es tan amable, puede orar para concluir la reunión. Sí, sí, con mucho gusto, claro que sí. Oramos. Gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por todo el amor con el que nos creaste, por todo el amor que pusiste en tu proyecto para cada uno de nuestros hogares y también por todo el amor que pusiste en tu plan de redención para ayudarnos a nivel personal, individual y también como familia, Señor. Tú sabes que a veces sufrimos en el hogar porque nos podemos haber apartado de algunos de esos elementos tan hermosos que tú planteaste en tu proyecto. A veces, Señor, tomamos caminos un poco equivocados y sufrimos cada vez que nos apartamos de tu plan, pero tú has establecido un proyecto también de redención, de recuperación. Tú tienes esos tres remedios divinos maravillosos que son el perdón, el amor y la esperanza, y tú quieres aplicarnos esos remedios divinos a cada uno de nosotros y a cada uno de nuestros hogares. Tú quieres seguir siendo, porque siempre lo has sido, ayuda idónea para el género humano. De hecho, estableciste ese concepto partiendo de que tú eres nuestra ayuda idónea para todos nosotros. Y te pedimos, Señor, que sigas trabajando a nivel de nuestra interioridad personal e individual. Y también, Señor, que conociendo como conoces la realidad familiar, la realidad de cada hogar, que tú nos puedas llevar a cada uno de nosotros a una reflexión profunda. Y si hay algo que cambiar, Señor, que podamos clamar a ti y dejarte trabajar en nuestras vidas. Gracias por todo, Señor. Te pido que bendigas cada hogar que representamos, que estamos aquí en esta noche. Que bendigas a tu pueblo en la redonda de la tierra y a las familias que lo componen. Gracias por todo, Señor. Elevamos esta oración en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén.